Bien, hoy en plan armar materiales complementarios para mi curso de contemporánea, vamos a hablar brevemente de las críticas que Habermas le formula a Rorty, sobre todo en el artículo El giro pragmático de Richard Rorty, que de todos modos retoma algunos temas que figuran también en otros textos. ¿Sí? Por ejemplo, figuran en algunas referencias muy breves a Rorty que hace en el artículo La unidad de la razón en la pluralidad de sus voces, que figura en un libro de 1988 llamado Pensamiento postmetafísico, ¿sí? Pero bueno, en este caso, en el giro pragmático de Richard Rorty, que es un artículo de mediados de los años 90, que luego aparece traducido al inglés en la compilación Rorty and His Critics, el desarrollo tiene una extensión mucho más grande, ¿sí? Y entra en más detalles. De todos modos, ¿de qué va la crítica centralmente de Habermas acá? Vamos a encontrar algo muy similar a lo que aparecía como blanco del ataque en el artículo de Pensamiento Postmetafísico, ¿sí? Esencialmente lo que Habermas le va a reprochar a Rorty es que identifique como el propósito que buscaríamos para nuestras afirmaciones, ¿no? El desideratum, lo que querríamos de ellas cuando las formulamos con pretensiones de validez, que sustituya el propósito, decía, de la validez universal por el de algo así como una justificación para nosotros, ¿sí? Entonces ya no buscaríamos que nuestras proposiciones sean universalmente válidas, sino únicamente que resulten justificables para cierta comunidad epistémica, ¿sí? El punto es, ¿qué quiere decir esto en concreto? Aparentemente hay dos sentidos que Habermas le da a esta crítica, ¿sí? Uno concierne al problema de si puede haber algo así como una metajustificación de nuestras prácticas cognitivas o de las normas que rigen nuestras prácticas cognitivas, y otro problema sería el referido al alcance de la comunidad racional, de la comunidad de justificación, ante la cual nuestras proposiciones deberían ser racionalmente obligatorias, ¿sí? Vinculantes. El primer aspecto aparece cuando, y acá sí es clara la continuidad entre los dos trabajos de Habermas que mencionaba, Habermas le reprocha a Rorty la tesis, presuntamente sostenida por Rorty, según la cual nuestras prácticas de justificación no son nada más que justamente nuestras, no son nada más que algo que está vigente en determinada sociedad, y respecto de lo cual no se puede decir mucho más. En particular no se puede decir algo así como que sean las prácticas correctas, ¿sí? O que estén regidas por las normas epistémicas correctas, ¿sí? Uno podría decir, tomando alguno de estos ejemplos que típicamente se usan para ilustrar la cuestión, que si contrapusiéramos las prácticas epistémicas propias de la comunidad intelectual existente en Occidente con las prácticas epistémicas de otros pueblos en la actualidad o con las de otra época, uno no podría, además de justificar creencias a partir de esas prácticas, ¿sí?, hacer una metajustificación de las prácticas mismas. Es decir, bueno, el método hipotético deductivo es la clase de actividad epistémica correcta, mientras que la lectura de la Biblia o la implementación del oráculo del veneno no lo es, ¿no? Entonces, primer aspecto que le critica Habermas, esta ausencia de una metajustificación, ¿sí? Más allá de que Habermas no lo pone en exactamente ese vocabulario, la idea parece ser esa. En este punto Habermas no da demasiados detalles acerca de lo que tiene en mente, pero se apoya en un texto de Hilary Putnam, llamado ¿Por qué la razón no puede ser naturalizada?, en el cual básicamente Putnam lo que dice es: no podemos considerar que nuestros estándares de racionalidad sean una especie de piedra de toque última que define lo que es racional y lo que no lo es, y que no podemos más que seguir ciegamente, puesto que estos estándares son ellos mismos susceptibles de ser criticados,
¿sí? Entonces, reitero, Habermas no profundiza demasiado esta discusión, no nos da una respuesta explícita a la pregunta de en qué consistiría una revisión crítica de los estándares y si esto lleva a tener que postular algo así como un tercer nivel, ya no de creencias de orden 1, ya no de estándares, sino de algo así como metaestándares. Todo parece indicar que no, pero reitero, Habermas no nos da detalles acerca de en qué consistiría la revisión racional de los estándares. El problema, en cualquier caso, puede plantearse en términos condicionales, ¿no? Si no es posible algo así como una evaluación, análisis crítico de los estándares mismos, si asumimos que los estándares y las prácticas de justificación regidas por esos estándares, que son aquello a partir de lo cual aceptamos o rechazamos creencias de orden 1, no puede ser evaluado, justificado, etcétera, etcétera, ¿no? Si pasa eso, entonces, ¿sí?, la adecuación de nuestras creencias de orden 1 a ciertas prácticas justificatorias no va a ser nada más que adecuación a prácticas. Es como si dijéramos, va a perder el aspecto del contacto con la realidad, ¿sí? Del mismo modo en que diríamos que el hecho de cumplir con determinada norma consuetudinaria, que es lo que Habermas está teniendo en mente como término de comparación, no implica nada más que el hecho de cumplir con esa norma, ¿no? Conducir por la derecha en vez de por la izquierda no es algo que me ponga en contacto con el mundo, sino simplemente algo que me pone en contacto con una norma local. Bueno, del mismo modo, dice Habermas, Rorty estaría convirtiendo el acuerdo de nuestras creencias justificadas con ciertas normas locales en nada más que ese acuerdo, ¿sí? Se estaría eliminando la dimensión de puesta en contacto con una realidad, puesta en contacto con el mundo, como aquello que desearíamos que caracterice a nuestras proposiciones que consideramos verdaderas y a la luz de lo cual tendrían valor ciertas prácticas epistémicas, ¿sí? Por otro lado, el segundo aspecto de la crítica de Habermas a Rorty concierne a la circunstancia de que en el enfoque rortiano, en el enfoque etnocéntrico rortiano, no se esperaría que las proposiciones que defendemos resulten racionalmente vinculantes para cualesquiera interlocutores racionales posibles, ¿no? O sea, lo que señala Habermas es que en la medida en que presuponemos un mundo objetivo en común como aquello que subyace a la razonabilidad de la argumentación, esto implica también que cuando creemos que una proposición es verdadera, por tomar una de las tres distintas pretensiones de validez que analiza Habermas, lo que estamos asumiendo es que esa proposición debería ser reconocida como verdadera por cualesquiera interlocutores racionales posibles, ¿no? O sea, por usar la formulación que usa Daniel Kalpokas en el capítulo al respecto en su libro sobre Rorty, no le reconocemos ningún sentido a valideces locales como las que expresaríamos diciendo verdadero en mi comunidad pero no en la tuya, verdadero en tu comunidad pero no en la mía, ¿no? O sea, si yo considero que una proposición es verdadera, considero que es racionalmente vinculante para cualesquiera interlocutores, y eso quiere decir que pienso que cualquier interlocutor racional debería aceptarla, y al mismo tiempo, por la misma razón, considero que si algún interlocutor la atacara, yo debería brindar razones para defender esa creencia, ¿sí? Forma parte de mis responsabilidades asercionales, porque no es simplemente compatible con que alguien crea que no P el hecho de que yo crea que P, ¿sí? Porque, insisto, ambos nos estamos refiriendo al mismo mundo, no hay valideces locales, y entonces la creencia de no P por parte del otro es algo que entra en oposición con mi creencia en que P. Entonces, primer punto que reprocha Habermas, la ausencia de una tesis de algo así como una metajustificación para nuestras prácticas epistémicas. Segundo punto que reprocha Habermas, la ausencia de una comunidad indefinidamente ampliada de justificación, ¿sí?
Uno de los argumentos que sostiene Habermas para sostener que la posición rortiana es insostenible, ¿sí?, en relación a la primera de las cuestiones que distinguíamos, es, bueno, si no existe algo así como una metajustificación de nuestras prácticas, si simplemente tenemos que asumir de manera etnocentrista que cuando justificamos P a partir de ciertas prácticas epistémicas, las prácticas mismas son simplemente lo que está vigente en nuestra sociedad y nada más, ¿cómo podemos dar cuenta, dice Habermas, del hecho de que efectivamente parezca haber algo así como aprendizaje reflexivo, que cuando sustituimos algunos estándares de justificación, algunas normas epistémicas por otras, no se trata únicamente de un cambio, sino de algo que tenderíamos a describir como una mejora, un aprendizaje? ¿Sí? Esta es la primera de las objeciones de Habermas. Respecto del problema de la ausencia de una ampliación indefinida de la comunidad de justificación, uno de los puntos centrales para Habermas que se desprenden de esto parece ser la circunstancia de que si no consideramos que nuestras proposiciones justificadas son universalmente vinculantes, entonces no queda claro, y esto es una crítica más bien ad hominem, en el sentido de, bueno, se aplica sobre la base de otras posiciones que sostiene el autor, cómo es que Rorty puede considerar que una de las virtudes epistémicas de una sociedad democrática liberal consiste en el deseo de ampliar el número de interlocutores que integramos a la comunidad de justificación, ¿no? O sea, lo que le señala Habermas a Rorty es, bueno, más allá de que Rorty sea etnocentrista y que considere que las proposiciones que defiende no tienen por qué ser racionalmente vinculantes para el nazi, sin embargo, considera deseable que incorporemos nuevos hablantes en nuestra comunidad de justificación. Seguramente una vez que hayan pasado por el proceso de conversión necesario como para que sus creencias y deseos se solapen suficientemente con los nuestros, ¿no? Pero ¿por qué habría de ser racional tratar de justificar nuestras creencias ante un público ampliado de interlocutores si esto no se debe a que previamente consideramos que las proposiciones verdaderas deberían ser racionalmente vinculantes en general, o sea, describir un mundo único, compartido por todos los hablantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, hasta acá las dos críticas centrales de Habermas que me interesa tener en cuenta, ¿sí? Más adelante veremos en un futuro material las respuestas de Rorty, ¿sí? Esto está pensado simplemente como un complemento de la lectura del texto, así que vuelvo a recomendar enfáticamente a mis estudiantes de contemporánea revean el texto de El giro pragmático de Richard Rorty, que está traducido en la compilación sobre la verdad.